lo dijo en la primera hora. Entremos en materia. Porque este fin de semana, bueno, hay un chorro de temas para comentar. Hoy no vamos a alcanzar a comentar todo, pero creo que el día de hoy corresponde hablar del caso Villavicencio. Mañana seguramente, dependiendo de lo que pase el día de hoy, porque uno no puede planificar lo que va a comentar el día siguiente, comentaremos lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero hoy corresponde hablar del tema Villavicencio. Yomar, buen día. Gracias por la gentileza. Pati Cárdenas, que también está en sintonía. Milton Pérez, que también está en sintonía. Le envío un abrazo a mi colega y amigo, a mis colegas y amigos y a la Pati, que también está en sintonía. Yo venía diciendo, y quienes me siguen permanentemente recordarán la postura casi desde los minutos posteriores al asesinato de Fernando Villavicencio. Después de las 6 de la tarde de aquel miércoles 9 de agosto pasado, a una semana y media de la primera vuelta electoral, Fernando Villavicencio Valencia fue asesinado en la salida de una concentración, de un acto político, en las instalaciones de lo que antes era el Colegio Anderson en la Gaspar de Villarruel y Amazonas. Yo recuerdo claramente que estaba en el programa digital, en el programa de la tarde. Yo le decía a la audiencia, obviamente, fue un golpe fuerte para el país el haber asesinado a un candidato a la presidencia de la República. Pero yo decía casi inmediatamente que el país necesitaba saber la verdad y anhelaba y aspiraba a que ese tema no sea manoseado, no sea materia de manoseo. Que la investigación sea seria, responsable, objetiva, imparcial, porque ahí sí aplica la imparcialidad y la objetividad para el caso de investigaciones por parte de los operadores de justicia. Y que en el corto plazo el país sepa la verdad sobre el asesinato de un candidato presidencial a una semana y media de las elecciones, una situación que no había tenido precedentes en el Ecuador, salvo el caso de 1979 con el asesinato de Abdón Calderón Muñoz, que fue posterior a la primera vuelta electoral de ese año, y que configuró justamente el retorno del Ecuador a la democracia. Verdad, justicia y reparación, que es lo que uno aspira si en verdad se persigue justicia. Si una sociedad persigue justicia, tiene que demandar eso: justicia, verdad y reparación. Pero casi inmediatamente el caso de Fernando Villavicencio fue manoseado. Casi inmediatamente. El caso fue manoseado, el caso fue altamente politizado, al punto que con el paso del tiempo se desnaturalizó. Se desnaturalizó tanto que en el Ecuador asistimos hasta a conocer entre telones de la vida privada de Fernando Villavicencio que no corresponde comentarlos. Pero fue tal el nivel de manoseo que hasta de eso nos enteramos. Nos enteramos de diferencias al interior de la familia del candidato asesinado. Nos enteramos de visiones distintas dentro de la organización política o de este colectivo político que lo apoyó. Este famoso sector político de gente buena que se dividió. Resentidos ahí algunos porque no les dieron la candidatura presidencial y se la dieron a Cristian Zurita. El tema se desnaturalizó, pero mal. Pero este último fin de semana, en medio del feriado, asistimos a una serie de episodios que vuelven a desnaturalizar aún más la necesidad de que el país sepa la verdad de este caso. A una semana de que vayamos a las urnas. Ya me dirán que, claro, coincidencias en Pascuales, ¿no? Justo una semana antes de las elecciones se cumplía el plazo para el fin de la instrucción fiscal. Justo una semana antes de las elecciones. Y ya algunos analistas, no necesariamente aquellos analistas que apoyaban
o apoyan a la orientación política que está siendo hoy señalada, ya advertían que la última semana podía haber novedades porque este tema inevitablemente lo iban a relacionar. Efectivamente, eso ocurrió el último fin de semana. Vamos a poner, Roberto Carlos, en contexto una serie de comentarios de comentarios y decisiones. Porque todo esto va de la mano. Va de la mano además con el asesinato de privados de libertad vinculados al crimen de Villavicencio en las cárceles. Y así comienza esto. En pantalla vemos el primer comunicado para quienes me siguen a través de la transmisión digital en Facebook y en YouTube. Ustedes ven el primer comunicado. Así empieza todo. El viernes pasado, viernes 6 de octubre, a las 18:49. Este es el primer comunicado. Luego de que en el chat de WhatsApp del SNAI, varios colegas demandaban información sobre algo que se había conocido y que publicaron algunas cuentas en redes sociales. Una de esas cuentas, la del ex asambleísta y abogado Ricardo Vanegas Cortázar. Finalmente, poco antes de las 7 de la noche, se publica este comunicado, en donde el SNAI confirma que aproximadamente a las 4 de la tarde de ese viernes ocurrió un evento, sin explicar de qué se trata, al interior del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 1, Pabellón 7, registrándose 6 personas fallecidas. Nos hablan de que el equipo de criminalística, con apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ha ingresado para realizar el procedimiento legal correspondiente al levantamiento de cuerpos y a la identificación de su identidad. Al momento, elementos policiales y militares brindan el resguardo en el lugar. Seguiremos informando, nos decían. Viernes, 6 de la tarde con 49 minutos. Póngame el siguiente. Vamos con el del presidente. Una hora después, todavía el SNAI no había confirmado que se trataba, los asesinados eran parte del grupo de detenidos investigados por el crimen de Villavicencio. Y el presidente Lasso publica en su cuenta Twitter el siguiente tuit. Póngame el tuit del presidente Lasso. Esto fue a las 19:44, una hora después de la confirmación del SNAI. Lasso estaba en Nueva York y Lasso tenía que viajar a Seúl. Tras la información de los 6 crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil, he dispuesto a sesionar de inmediato al Gabinete de Seguridad. En las próximas horas regresaré al Ecuador para atender esta emergencia. Ni complicidad ni encubrimiento. Aquí se conocerá la verdad, decía el presidente. Parece frase cliché, gracias, don Robert. Parece frase cliché, ¿no? Ni complicidad ni encubrimiento. Aquí se conocerá la verdad. Eso que el país viene demandando hace rato. Pero insisto, este tema ha sido altamente manoseado. Y esto de que justo asesinan a 6 privados de libertad vinculados a ese crimen, es un tema que ya le añade este ingrediente, pero tan controversial, a la investigación. Ese mismo viernes, 1 hora y media después, a las 9 de la noche con 17 minutos, aparece un segundo comunicado del SNAI. Póngame el segundo comunicado, está allí. Ahí el SNAI ya confirma lo que se había convertido en un secreto a voces. Se demoraron 3 horas para confirmar lo que otros ya sabían. Ya habían publicado, ya había cuentas en redes sociales que habían publicado. Aquí nos informaban los nombres de los privados de libertad asesinados y no explican cómo fueron asesinados, ¿no? John Gregory R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Zules Osmin C., José Neider L., todos de nacionalidad colombiana, imputados por el asesinato de Fernando Villavicencio. El gobierno nacional condena este hecho y ratifica su voluntad política para colaborar con las investigaciones pertinentes, bla, 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 bla. Como suelen cerrar los comunicados con puro bla, bla, bla. Y al final no pasa es nada. Así cerramos el día viernes. Entramos al feriado y entramos al sábado. ¿Qué pasó el día sábado?
El sábado la fiscalía, algo que también ya los colegas estaban preguntando, tempranito, que la prensa se entera primero, tempranito, no confirmaban las autoridades, no confirmaba el SNAI. La fiscalía publica un tuit a las 9 de la mañana con 51 minutos del sábado. Póngame el tuit de la fiscalía, ahí está. La fiscalía dispone el levantamiento del cadáver de un privado de libertad de la cárcel del Inca en Quito. Ordenó también la práctica de diligencias técnico-científicas para determinar su identidad y las causas de la muerte. Hasta ese momento solo hablaban, gracias don Robert, de una persona asesinada, pero no daban más información. Confirmaron media hora después. A las 10:11, el presidente Guillermo Lasso publica otro mensaje en la cuenta de X o de Twitter, como le sigo llamando yo. Póngame el tuit del presidente. Debido a la crisis del sistema penitenciario, he suspendido las actividades diplomáticas y comerciales planificadas en Corea. Al momento el Gabinete de Seguridad se encuentra activo, los mantendremos informados. Y 15 minutos después de ese mensaje, finalmente el SNAI confirma la identidad de la persona privada de la libertad asesinada en la cárcel del Inca en el norte de Quito. Ahí está el comunicado. A las 10:26. Les estoy haciendo un relato cronológico para que ustedes más o menos le den seguimiento a cómo han sido los episodios de este feriado. A las 10:26 confirman que hubo un evento, que tampoco explican qué evento ocurrió, en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha número 1, cárcel del Inca, que dejó como resultado la muerte de José M., vinculado en el caso del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Estamos coordinando con la Fiscalía General las investigaciones respectivas. Gracias, don Ron. Ahí me voy a detener un ratito. ¿Cómo entienden ustedes? ¿Cómo entienden ustedes que si el Estado ecuatoriano, todas las instituciones que conforman el Estado ecuatoriano, querían en serio verdad, justicia y reparación tras el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto pasado en Quito? ¿Cómo es posible que sobre los procesados, sobre los detenidos, son 13 en total? No nos olvidemos que fueron 13 las personas detenidas e investigadas por este caso. De esos 13, 7, 6 en Guayaquil y 1 en Quito, fueron asesinados. Y no me vengan a mí a decir, es que es parte de la violencia carcelaria y a tratar de encontrarle la quinta pata al gato. Es parte de la violencia carcelaria y alguna gente, ¿no?, que le pone algún tipo de justificación a todo. ¿Ya? 7 personas de 13 que requerían una protección todavía adicional a la que tienen que recibir los privados de la libertad, que dependen del Estado. Pueden parecerles que son el lumpen, que son la escoria de la sociedad, que se maten entre ellos, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando una persona ingresa en calidad de privado de libertad a un centro carcelario, automáticamente su seguridad depende del Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la seguridad en el sistema carcelario, mal llamado sistema de rehabilitación. Pero hay otro elemento adicional, que eso también se ha conocido, porque algunos colegas además lo han publicado, que hubo advertencias y alertas reales que se generaron el día anterior sobre la seguridad de los presos vinculados al crimen de Villavicencio, y que no hicieron nada, ni la policía ni el SNAI, no hicieron absolutamente nada para garantizar su seguridad. Lo otro que tampoco han confirmado, ¿no? Esto publicó Martín Payares en su columna de Expreso, que habrían sido envenenados en el pabellón 9 y que ya sin vida sus cuerpos fueron trasladados al pabellón 7, donde fueron colgados. Una cosa horrorosa, horrible, que no lo explica en ningún comunicado.
pero que fuentes periodísticas le han confirmado a varios colegas. Los colegas han publicado, obviamente, con la reserva de la fuente. Pues sobre eso no nos han aclarado las autoridades. Y por supuesto hoy, aquí somos campeones para mirar a otro lado, y ya estamos viendo a otro lado. Ya nadie habla, porque no conviene. Ya nadie habla de estos hechos execrables sobre los cuales el Estado tiene una responsabilidad superlativa. Y por supuesto, es inevitable, gracias a Cristian Salinas, envió un abrazo, es inevitable recordar un hecho que también ha pasado de agache, que fue la muerte del presunto sicario de Villavicencio, que en lugar de haber sido trasladado a una casa de salud con resguardo policial, lo llevaron a la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Entiendo que es esa dependencia la que queda en la Avenida Patria 9 de octubre, en el sector del Ejido, en el centro norte de Quito, donde el hombre finalmente murió en lugar de llevarlo a un hospital. Y nadie habla del tema. Y no han pedido explicaciones. Somos pocas las voces que planteamos este tipo de situaciones. Porque seguramente para algunos no conviene, pues por el momento político, cuidado, no conviene hablar del tema. Se olvidaron. Gracias por recordármelo, querido Cristian. Pero como digo, aquí somos los campeones para mirar a otro lado. Y por supuesto, el gobierno, que bien pudo haber tomado recaudos con antelación, es el gobierno de la reacción. Este es el gobierno reactivo y no el gobierno proactivo. No es un gobierno que actúa con proactividad, no es un gobierno que actúa con prevención. Es un gobierno que actúa de manera totalmente reactiva, muchas veces presionado por la opinión pública o presionado tal vez por el momento político, porque aquí todo se ata al momento político. Entonces, cerca de las 2 de la tarde del sábado, emiten un comunicado desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en donde hacen algunos anuncios. Póngame el comunicado, don Robert. Ahí está. Hacen 4 anuncios. El traslado de 6 privados de la libertad vinculados con la investigación para el asesinato de Fernando Villavicencio para resguardar su seguridad. Torpes. Porque esto pudieron haberlo hecho antes, cuando recibieron la alerta un día anterior. El día anterior recibieron la alerta. El día anterior. Pero con todo lo que pasó, ahí sí, los torpes deciden el traslado de aquellos que, entiendo, estaban en la cárcel de Cotopaxi. En la cárcel regional de Cotopaxi, ahora sí los trasladan. Digo torpes entre comillas, porque es probable que no sea torpeza. Recién, luego del asesinato de 7, deciden poner a buen recaudo a los otros 6. Y no dicen nada sobre lo otro, ¿no? Removieron del cargo al director del SNAI, Luis Ordóñez, y le encargaron, para variar, al coronel Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica CIES. ¿Hay inteligencia en este país? Les pregunto, ¿hay inteligencia? De verdad. O sea, no es una pregunta capciosa ni mucho menos, les pregunto. ¿Hay inteligencia? ¿Funciona la inteligencia? Porque yo me imagino que la inteligencia sirve para anticipar ese tipo de situaciones, para poner a buen recaudo a privados de la libertad que evidentemente pueden tener riesgos sobre su seguridad. ¿Hay inteligencia? Bueno, al director de inteligencia le pusieron por tercera vez, si mal no recuerdo, es la tercera vez que le encargan el manejo de las cárceles en el epílogo del gobierno del presidente Lasso. Ya según remesó en el alto mando de la Policía Nacional, separan al director general de investigación de la policía, Alain Luna, con la consecutiva baja. Ahí todavía no anunciaban la remoción del comandante. Y disponen la reorganización del alto mando policial. Y finalmente, presentación de la denuncia penal contra José M., director subrogante del Centro de Liberación de Libertad Guayas, número 1, quien ya ha sido detenido por la policía para que rinda su versión ante la Fiscalía General del Estado. Dicho esto fue a la 1 de la tarde con 53 minutos. Hubo pues este gabinete de seguridad donde se tomaron decisiones y finalmente deciden remover
al alto mando de la Policía Nacional y 3 horas y media después, a las 5 de la tarde con 3 minutos, póngame el comunicado de la Secretaría de Comunicación, don Robert, el siguiente. Ya se confirma el nombramiento del nuevo comandante general de la Policía Nacional. En la cuenta de ex, antes Twitter, ahí está en la pantalla, de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, se confirmó que el presidente Guillermo Lasso nombró al general de distrito César Augusto Zapata Correa como comandante general de la policía a través del decreto ejecutivo 889. También agradeció a los generales Fausto Salinas y Manuel Íñiguez por sus servicios en la Policía Nacional. Para poder llegar a Zapata, el presidente Lasso tuvo que primero emitir un decreto ejecutivo donde cesa al general Salinas y nombra al general Íñiguez y a renglón seguido, ese fue el 888, a renglón seguido emite el 889 donde cesa al general Íñiguez y nombra al general de división César Zapata. Eso suele ocurrir cuando, por ejemplo, hay oficiales que no gozan de la confianza del presidente de la República de turno y hay una línea de sucesión, entonces hay que comerse a los otros. Gracias, don Robert. Así que eso tuvimos hasta el sábado. El viernes los asesinatos, el sábado las decisiones. Tardías, decisión al fin. ¿Ah? Y aquí hay una buena pregunta, gracias a la oyente que me está enviando esta pregunta. Digo nomás, ¿para qué vino el FBI al Ecuador? Porque presentaron con gran pompa. Creo que muchos destacamos la colaboración internacional, que hay momentos en los cuales se requiere. Por supuesto, yo sí creo que la colaboración internacional también debieron haberla pedido para esclarecer el asesinato de Agustín Intriago. Nadie habla del asesinato de Agustín Intriago. Nadie. Y llegamos al domingo, antesala del lunes de feriado, y una tarde y noche, pero tremenda. A las 4:30 de la tarde del domingo, el primero en anticiparse a lo que aparentemente iba a ocurrir era el expresidente Rafael Correa. Póngame el tuit de Rafael Correa, don Robert. El domingo a las 4 de la tarde con 31 minutos, Correa publica: a estar listos, como en la primera vuelta están desesperados, a propósito aumentaron un mes la investigación del asesinato de Villavicencio para que termine el 10 de octubre. Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros, a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad. Los medios repetirán esa mentira. Después de la victoria haremos una comisión internacional para que investigue, a no dejarse engañar nuevamente. Esto publicó Correa a las 4:31 de la tarde. 4 horas después, hasta ahí todo el mundo, ¿de qué nos está hablando Correa? A las 8 de la noche con 32 minutos, póngame el siguiente tuit de la señora Verónica Zarauz, la viuda del candidato presidencial Fernando Villavicencio. 4 horas después, Verónica Zarauz, igualmente en su cuenta en la misma red social, le responde a Correa y le dice: alístate porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti asesino. Le dice de frente. 4 horas después de la publicación de Correa, a las 8 de la noche con 32 minutos, la viuda del candidato Villavicencio. Y media hora después, a las 9 de la noche con 10 minutos, aparece un tuit del ex candidato presidencial Cristian Zurita, que ya lo vamos a poner en pantalla. A las 9:10 de la noche, media hora después: urgente, testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar y que se encontraba protegido. Señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el gobierno de Correa, entre comillas. Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar, es su fin. A las 9 de la noche con 10 minutos, ya teníamos. Gracias, don Robert. El tuit de la señora Verónica Zarauz y el tuit del colega Cristian Zurita, advirtiendo o haciendo anuncios sobre un tema que supuestamente está en etapa reservada.
pero ya tuvieron esa anticipación y ya adelantaban lo que supuestamente había dicho un testigo protegido del que nadie sabía. Pero acá, Zurita dice, testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar. Pero no se olviden que eran 13 procesados y mataron a 7, quedaban 6. O sea, no es que les faltó matar a uno, por si acaso. Son cosas que se están diciendo y sobre las cuales hay que generar las aclaraciones correspondientes. Zurita publica ese tuit a las 21:10 y recién a las 21:27 aparece el comunicado de la Fiscalía General del Estado. Póngame el comunicado de la Fiscalía, Roberto Carlos. Allí la Fiscalía anuncia el cierre de la instrucción fiscal que está en el primer párrafo. En el segundo dice que la mañana y tarde del domingo, 8 de octubre, se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos. Aquí no dicen si es un procesado, si es un detenido, dicen de un testigo de los hechos, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen. Ante ese hecho y otros elementos recabados durante la instrucción fiscal, se iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. La Fiscalía, en cumplimiento de su mandato constitucional, actuará siempre con objetividad para evitar la impunidad y solicita a la ciudadanía mantenerse informados por los canales oficiales. Bueno, que me explique la Fiscalía. Gracias, don Robert. Nos dicen que nos mantengamos informados bajo los canales oficiales. Pero resulta que 2 personajes cercanos en su momento al asesinado candidato presidencial dieron detalles del testimonio con juramento de un testigo protegido. Se supone que eso es reservado. ¿Cuáles canales oficiales? Y es tan complejo este tema que 10 minutos después del comunicado de la Fiscalía aparece otro tuit de Cristian Zurita. Póngame el otro tuit de Cristian Zurita. El valor pactado por los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue $200,000. Existió un primer intento el 1 de junio en la Gran Caravana de Santo Domingo, lo concretaron el 9 de agosto. El responsable es, otra vez entre comillas, el gobierno de Correa, dice el testigo bajo juramento. Pero la Fiscalía dice, mantente informado a través de los canales oficiales, pero resulta que cercanos al asesinado candidato revelan detalles de lo que supuestamente dijo el supuesto testigo protegido. A las 21:56, lo último, aparece otro tuit de Rafael Correa. Se los dijimos, asesinaron a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos del 10 de octubre, 5 días antes de las elecciones, cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria. Hasta allí, el relato cronológico, gracias don Robert. Me he tomado el tiempo para relatar cronológicamente todos los episodios ocurridos entre viernes, sábado y domingo. Extrañamente, ayer lunes no pasó mayor cosa sobre este tema. Pero ¿saben qué? Lo de fondo. Porque tras leer los tweets de Verónica Zarauz, de Cristian Zurita, de otros abogados, avalando lo que supuestamente ha declarado el supuesto testigo protegido, y leyendo la reacción de los otros, otra vez, una vez más, confirmo que este caso ha sido manoseado hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Y que si un proceso que debía ser tan riguroso, tan objetivo, tan serio, tan responsable, no se le manejó de esa manera desde el inicio, hoy para mí está totalmente desnaturalizado. Yo no sé si lo que dijo el supuesto testigo protegido es verdad o es mentira, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pero el tema hoy está naufragando en medio del manoseo y de las dudas. Porque este caso que tenía que ser tan serio y sobre cuyo manejo tenía que haber una absoluta responsabilidad por parte de los entes que se encargan de las investigaciones, este caso se ha desnaturalizado. Y para mí eso es lo de fondo. Además, otra vez, los tiempos políticos atados a los tiempos judiciales. Otra vez, como ya ha pasado en otras ocasiones, como ha pasado en otras elecciones.
Ese es el punto que yo planteé. Tema altamente manoseado y que ha perdido total credibilidad. Hay otros elementos, no me queda el tiempo hoy porque ya lo tengo en la sala de espera, Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, que le voy a pedir una reacción porque él es militante de Revolución Ciudadana. Le voy a pedir una reacción sobre esto, entre otros temas. Ya vamos a conversar con él. Pero hay un elemento adicional que se conoció el día de ayer sobre el supuesto testigo protegido. El único que les faltaron matar, dicen, pero resulta que, primicias públicas ayer, que el testigo anticipado no estaba preso ni es parte del caso. Yo ya no entiendo nada. O sea, se armó una narrativa el domingo y resulta que el lunes se conocieron otros elementos que inicialmente no se los había mencionado. En fin, de esto habrá que seguir comentando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.